We should say we have a different Jonathan on tonight. Jonathan Aguilar is here, and Father Jonathan is away for a couple of days with his classmates from seminary. Tenemos que decir que tenemos un Jonathan diferente aquí. Está Jonathan Aguilar ayudándonos. Y el padre Jonathan Ficara está fuera, teniendo unos días de descanso con algunos compañeros de clase. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Well, here we are again. Okay, aquí estamos de nuevo. But this time we have news. Esta vez tenemos noticias. Everybody has been asking us when we're going to have Mass in church again. Mucha gente me ha estado preguntando cuándo vamos a volver a tener misa en la iglesia otra vez. And so we received a letter from the bishop on Friday. Y recibimos la carta del obispo el viernes pasado. And it basically said that we were going to be able to begin having Sunday Masses in church on the weekend of July 4th and 5th. Y básicamente la carta dice que tenemos ahora la posibilidad de celebrar la misa dominical en la iglesia, empezando el fin de semana del 4 de julio. Now we have to do the same routine at the door that we do for daily Mass. Tenemos que seguir haciendo o siguiendo el mismo protocolo que hemos hecho hasta el momento durante las misas de diario al ingresar a la iglesia. But everybody's going to have to wear a mask. Todo mundo debe usar su tapabocas, su máscara. Yeah, and sanitize their hands. Deben desinfectar sus manos. And the seating is we have ushers who will bring you to your pew. Y para sentarnos tenemos voluntarios que los van a conducir a ustedes hasta su lugar para celebrar la misa. For social distancing. Para tratar de conservar la distancia social que requerimos. So love thy neighbor, but keep thy distance. Entonces ama a tu vecino, pero conserva tu distancia. In the sanctuary, things are going to look a little different than you're used to on Sundays. En el presbiterio las cosas van a verse un poco diferentes de lo que ustedes están acostumbrados a ver durante la misa los domingos. And so there's just the priest. Es solamente el sacerdote. And no servers. No hay monaguillos. And no lectors. No hay lectores. No singing, because the books have all been removed from the church. No hay manera de cantar porque todos los libros han sido retirados de la iglesia. We can have music and a cantor, but that will probably be from a distance. Tenemos la posibilidad de tener un organista o alguien que toque un instrumento musical y un cantor, pero van a estar ubicados a distancia. What am I forgetting? Oh, communion is distributed after the Mass is complete. La Sagrada Comunión es distribuida después de que la misa ha terminado. And this will permit the congregation to disperse separately. Y esto nos va a permitir que la asamblea se dirija afuera de la iglesia de manera separada, guardando su distancia. Yeah. The limit to the number of people who can be in the church for an indoor service is 100. El número de personas que pueden estar, el límite del número de personas que pueden estar celebrando la Eucaristía dentro de la iglesia es 100, solo 100 personas. And if the Mass is outside, the number goes up to 150. Si la Eucaristía es celebrada afuera de la iglesia, el número podría subir a 150.
and we'll see how that works out. We don't know how this is going to work. Vamos a ver esto cómo va a funcionar. No sabemos de qué forma esto va a funcionar. How many people will come for Mass, ¿Cuánta gente va a venir a la Eucaristía? and how they will be seated. ¿Y de qué forma van a estar sentados en la iglesia? So we'll have to try it and see what happens. Tenemos que tratar y ver qué es lo que pasa. This is like Brussels sprouts. Brussels sprouts is a vegetable that looks like a little cabbage. Ok. Esto es como los pequeños repollitos que comemos en la ensalada. You know, most people don't have Brussels sprouts at home when they're little. Mucha gente no tenía estos pequeños repollitos cuando estaban pequeños. And so the first time that you encounter a Brussels sprout, you might be inclined not to be too interested in eating it. Y la primera vez que usted se encontró con esta clase de vegetal, seguramente usted no estuvo interesado en comerlos. That was certainly the case for me when I was growing up. Ese fue el caso mío cuando estaba creciendo. I don't think my mother had ever seen a Brussels sprout. Yo creo que mi mamá nunca había visto estos pequeños repollitos. So it was a long time before I met my first Brussels sprout. Después transcurrió mucho tiempo hasta que yo vi por primera vez uno de estos vegetales. And I really like them. Y realmente me gustan mucho. So sometimes when you try things that you didn't know about before, you really don't like them. Entonces, muchas veces cuando tratamos algo por primera vez o pensamos que no nos va a gustar, And sometimes you really do like them. puede ser que algunas veces sí les guste. And sometimes you don't like them at first, but you grow to like them, like olives. Algunas veces no nos gusta al comienzo, pero después seguramente le encontramos el sabor, por ejemplo, con las aceitunas. So can you tell I just had supper? I'm talking about food. Hablar de comida, les voy a contar que ya hace un momento cené. So we're going to try it and see what happens. In some places, they use tickets or reservations for seats at Mass. Vamos a ver entonces qué pasa. En algunos lugares están usando unos tiquetes o reservación para asistir a la Eucaristía. But I don't know how we could do that without discriminating against people who either don't have a computer or that we don't have their phone number. It just seems like it would favor some people over other people. Entonces yo no sé de qué manera, en vez de colaborar con todas las personas, podemos estar discriminando a algunas personas que seguramente no tienen acceso al internet o no tenemos su número telefónico y puede ser que tengan dificultad de hacer su reservación para venir a la Eucaristía. So don't be late for Mass. Entonces no lleguen tarde a la Eucaristía. No, you know, we've said that. Have we not said that many times? Hemos dicho esto muchísimas veces. Don't be late for Mass, but I think if you realize all of the steps we have to go through for you to be able to get to your pew, you understand that if 20, 25 people arrive at the same time, it's going to take a little while to get them in, to make sure they have the mask, they sanitize their hands, and they get shown to their seat. Entonces, esto lo decimos porque seguramente el proceso para que usted pueda llegar a su sitio en el templo para celebrar la Eucaristía puede tomar un poco de tiempo, porque si llegan por lo menos 25 personas al mismo tiempo, el proceso para entrar a la iglesia, asegurándonos de que todos estén usando su máscara y hayan desinfectado sus manos, eso va a tomar un poco de tiempo. Now, the dispensation from Sunday Mass is still in effect. Entonces, la dispensa de la obligación de la misa dominical sigue todavía vigente. And so there are many people who really should consider staying home for the time being. Entonces, seguramente hay muchas personas de ustedes que deben considerar quedándose en casa por el momento. I know there are some people who think that the pandemic is over
Yo sé que hay muchas personas que piensan que la pandemia se ha acabado, but those people are not scientists or experts in epidemiology. pero esas personas no son científicos ni son expertos en epidemiología. It was a hard word. But it's the same thing in Spanish, right? But it's, Epidemi- that is Yeah. so difficult to. It is kind of hard to say in any language. So we're still in the first wave, Entonces nosotros estamos todavía en la primera etapa de esta pandemia. and we don't have to worry about a second wave. We haven't gotten rid of the first one yet. Y seguramente no tenemos que preocuparnos por la segunda etapa de la pandemia porque no hemos terminado la primera. And so if you're of an advanced age or you have some other health issue, Entonces, si usted es de avanzada edad o tiene algunos problemas de salud, you really want to consider the possibility of watching the online Mass. usted seguramente quiere considerar continuar viendo la Eucaristía online. Now, the online Masses will be continuing even while the church Masses are starting up again. La misa transmitida en vivo va a seguir realizándose, inclusive así ya hayamos iniciado la Eucaristía en la iglesia los domingos. If when you decide to go to one of the churches for Mass for Sunday or Saturday night, Si usted desea ir a alguna de las iglesias para la Eucaristía los domingos o los sábados en la tarde, and you get there after the church is full, it won't look full, but after the quota has been reached, y si usted llega a la iglesia después de que ya la iglesia tiene el número máximo de personas, please don't be angry with the people at the door. por favor no se enoje con las personas que están en la puerta. We're just following the requirements for large social gatherings. Simplemente estamos siguiendo todas las prescripciones que nos piden cuando tenemos para la posibilidad de hacer celebraciones con gran número de personas. What are we forgetting? So we're not absolutely positive about the times yet. Todavía no tenemos claridad en los tiempos de estas celebraciones. What we're thinking is that if we do the summer weekend Mass schedule, Lo que hemos hablado es que si hacemos o si seguimos el horario de verano para los fines de semana, remember we are going to continue the online Masses. recuerden que vamos a continuar con las Eucaristías online. So that will make 8. Is that 8 Masses or 9? Let's see. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Masses. Yeah. Lo que quiere decir que esto nos lleva hasta un número de 9 Eucaristías. So that means that each of us, as long as we stay healthy, can do 3 Masses. Eso quiere decir que cada uno de nosotros los sacerdotes, si continuamos con buena salud, tendríamos que celebrar 3 Eucaristías. Which is about the limit that they want us to observe even in this time of pandemic. Y ese es el límite que nos han pedido a cada uno de nosotros tener, incluso durante este tiempo de la pandemia. So I think, now we talked about this, but we have to talk about it some more. So just remember that although the Masses in the churches may stay at the same time they used to be, Hemos hablado acerca de esto, pero seguramente tendremos que hablar un poco más. Ustedes recuerden que aunque tengamos las mismas Eucaristías en la iglesia a los mismos horarios, we're going to have to move the online Masses, I think, in order to be able to accommodate the whole schedule so that the 3 of us can cover everything. Entonces lo que creo es que tendríamos que mover de horario la transmisión de la misa online, de manera que podamos acomodar las celebraciones eucarísticas de acuerdo a cada uno de nosotros. But you can access the online Masses anytime after, during, or after they're recorded. Pero ustedes saben que tienen acceso a las Eucaristías que son transmitidas en vivo
durante la celebración o después de que la celebración haya acabado. So the way, the easiest way to get those masses is on the webpage for the parish. La forma más fácil de tener acceso a estas Eucaristías es a través de la página web de la parroquia. And then if you want to look up something, that only holds 15 past events. Esto solamente puede grabar y tener grabados allí. La página web solamente puede tener grabadas allí 15 eventos. I think there's 15. There might be 18. I'm not sure. Creo que puede ser 18, no estoy seguro. Yeah. But underneath the screen, Pero abajo de la right pantalla, right down here, there's a little letter C with the picture of the 3 churches in it. hay un pequeño logo de la parroquia, que es una C con la imagen de cada una de las iglesias. And if you click on that, you go to the archive. Entonces, si usted le da clic a ese logo, usted puede ir a todo lo que está grabado allí. And then along the top of the archive, you want to look for video. Entonces, en la parte de arriba del lugar donde están las grabaciones, usted va a buscar la palabra video. And click on video. Y allí da clic. And you get everything that we've ever done since March. Y usted va a encontrar todo lo que hemos hecho en la página web desde marzo. I'm not sure if anybody has any questions. We didn't get any questions about this during the week. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No hemos tenido preguntas acerca de esto durante la semana. That were very detailed. Esto fue con demasiados detalles. It was just people who wanted to know if we're going to do what they read is going to happen in Hartford. Lo único que estaban preguntando era si nosotros íbamos a hacer lo mismo que ya estaba pasando o que va a pasar en la arquidiócesis de Hartford. Yeah. Different dioceses have adopted different dates for the resumption of weekend masses. Las diferentes diócesis han establecido diferentes fechas para abrir de nuevo las misas dominicales en sus diócesis. Because I've been told that they started Sunday masses in Boston a couple of weeks ago, but they don't have daily masses. Porque a mí me dijeron que habían empezado las Eucaristías, por ejemplo, en la diócesis de Boston, semanas atrás, los domingos, pero no tienen misas durante la semana. Yeah, and some places have not reinstated Sunday masses yet. Y en algunas diócesis no han todavía restablecido las celebraciones dominicales. I think it depends on the bishop. Yo creo que depende esto del obispo. And on the regulations in the area where the diocese is located. Y las regulaciones que el lugar o el estado tiene de acuerdo en los lugares donde están ubicadas las diócesis. Whether it's the CDC or the governor of the state or the local health department. Todo esto depende de las directrices que nos dan los departamentos de salud y todos los estamentos que se dedican en este momento a la salud de todos nosotros. I think there is Somebody has a question. Uh-huh. Want to take a peek? If someone was to have surgery, can they get a blessing for? Yes, absolutely. Sí. So the sacrament of the sick. Entonces, la pregunta es acerca del sacramento de los enfermos, si alguien va a tener cirugía, y la respuesta es sí, el sacramento de los enfermos. We have been making the sacrament of the sick available all through the pandemic. El sacramento de los enfermos se ha ido administrando durante todo este tiempo, incluso durante la pandemia. Yeah, that won't change. Eso no cambiará. Confessions, we have had confessions every Saturday all since forever. Confesiones hemos tenido todos los sábados a las 2:30 de la tarde en la iglesia de San José, incluso desde que todo esto empezó. Right. What other? Communion. Communion is available only under the form of bread at the moment. La comunión es solamente recibida bajo la forma del pan. And that's understandable, I think. Y eso es demasiado entendible, yo creo.
And even though people are free to receive communion on the tongue, they are urged to receive in the hand out of consideration for their brothers and sisters. Aunque las personas están libres de recibir la comunión en su boca, se invita, se anima a que, teniendo en consideración a sus hermanos y hermanas de la comunidad parroquial, reciban la comunión en sus manos. We still don't know about the fall. Todavía no sabemos qué va a pasar durante el otoño. We're still waiting to hear what the story is on the school. Todavía estamos esperando a ver qué historia va a ocurrir con referente a las escuelas. I know Eastern is having their first classes at the end of August. Yo tengo entendido que la Universidad de Easter va a tener sus primeras clases al final de agosto. And I don't know whether they will come back after Thanksgiving. No sé si van a regresar después del Día de Acción de Gracias. A lot can happen. Well, you know, a lot can happen in a week. Ustedes saben que mucho puede pasar en una semana. So if that's the case, a lot could happen in the next 2 months. Entonces, si ese es el caso, muchas cosas pueden pasar dentro de los 2 meses siguientes. So Mr. Holland is in regular communication with the superintendent, Ms. Youngberg, and they are still considering exactly what to do at the end of the summer. Entonces, el rector de nuestra escuela, Mr. Holland, él está en constante comunicación con el superintendente y está siempre a la expectativa de la información que va apareciendo acerca de la realidad de la escuela. Yep. I don't know what the story is on masks and hand sanitizing and social distancing. In the future, I think one would be foolish to speculate on what things are going to look like in 2 months. Yo no sé lo que pueda pasar en el futuro acerca de la distancia social que tenemos que conservar, la desinfección de las manos, el uso de la máscara, lo que va a pasar en el futuro. Y pienso que no es actitud nuestra de especular lo que va a pasar en el futuro, porque en realidad no sabemos y no creo que alguien sepa cómo van a ser las cosas en el futuro. So we're taking one day at a time. Entonces lo que estamos haciendo es vivir y actuar un día a la vez. We pray, oramos, we eat, comemos we laugh, y sonreímos. and we hope that will get us through. Y eso espero que nos ayude a seguir adelante. This is an unusual time, I think. Este es un tiempo no muy común. The Holy Father gave an interview to an English author, Austin Ivory, whom we met at dinner. El Papa Francisco le dio una entrevista a un escritor norteamericano. No, I think he's British. A un escritor inglés que precisamente conocimos en una cena. Yeah. And I just read a précis of it online, and the Holy Father reminds us that this is an opportunity for us to take a good look around us, that we are not sufficiently contemplative. Y hace poco leí algunas partes de esta entrevista y el Papa Francisco nos está invitando a todos a que debemos poner la mirada en lo que efectivamente es importante, porque nosotros no somos muy contemplativos, que digamos. We don't take time normally to look around us. Nosotros no tomamos tiempo normalmente para mirar alrededor de nosotros. But in this time, we've had no choice. Pero en este tiempo no tenemos otra opción. So we are looking around us. Entonces estamos mirando alrededor de nosotros. And we are looking
inside of ourselves. Y también estamos mirando dentro de nosotros. And I saw this in the Hartford Current this morning. People are asking themselves what they need to do to make things better. Esto lo acabo de ver también en los periódicos de Hartford, que las personas en este momento están mirando hacia adentro y pensando cómo ellos pueden actuar mejor y ser mejores. Every once in a while we see a quote from Gandhi. De vez en cuando vemos algunas anotaciones de Gandhi That says, be the change you want to see. entonces que dice, sé el cambio que tú quieres ver. And that seems to be what is one of the messages of this period of pandemic. Y parece ser que este es uno de los grandes mensajes durante este tiempo de la pandemia. Many people, I think, are coming to the conclusion that what Gandhi said years ago has applicability right now. It applies to what we are experiencing now. Muchas personas han llegado a la conclusión que lo que dijo Gandhi hace muchos años atrás tiene razón de ser ahora en este tiempo que estamos viviendo. Yeah. So I hope that's true. Yo espero que esto sea verdad. I don't, just as if you are able to and you choose to go to Mass on a weekend, Si usted lo ha decidido y va a ir a la Eucaristía durante el fin de semana, the buildings are the same as they have been since they were built. los edificios son los mismos como han sido desde el momento que fueron construidos. In St. Joseph's, the church was built in 1874. En San José fue construido en 1874. And the windows that we look at that illuminate us when we pray in that church are the same windows that illuminated the world before the First World War. Entonces las ventanas que nos iluminan a nosotros cuando estamos orando son las mismas que han iluminado el templo durante todo este tiempo, incluso antes antes de la Primera Guerra Mundial. The world around the churches has changed. El mundo alrededor de la iglesia ha cambiado. The faces in the churches have changed. Los rostros de las personas en la iglesia han cambiado. And even the buildings have changed a little bit. Inclusive los edificios han cambiado un poco. St. Mary's, which was dedicated in 1903. St. Mary's, que fue dedicada en 1993. And Sagrado Corazón in 1991. Y Sagrado Corazón en 1991. Even in that brief time, the world has changed and the faces in the church have changed. Incluso en ese corto periodo de tiempo, el mundo ha cambiado y las iglesias han cambiado. So when you come to Mass in this time of pandemic, entonces cuando usted venga a la celebración eucarística en este tiempo de la pandemia, many things will look the same. Muchas cosas seguramente lucirán iguales. And many things will look different. Y muchas cosas se verán diferentes. Did you notice I got a haircut? Notaron que tengo un nuevo corte de cabello. It's like caught up. My hair has changed. Mi cabello ha cambiado. It'll grow out, but that kind of change is slow. Va a crecer, pero esa clase de cambio es lenta. I think the change we're about to see when we return to Sunday Masses is a change that has been a rapid change. Entonces yo creo que el cambio que vamos a ver cuando regresemos a la iglesia es un cambio que tuvo que haber ocurrido. More like a haircut than like your hair growing out. Más que un corte de cabello, es como su cabello ha crecido. And it all depends on our personalities, doesn't it? Ustedes saben que esto depende de nuestras personalidades, ¿cierto? Some people look at a glass as half full and some see that it's half empty. Muchas personas pueden ver que la copa está llena o algunos pueden ver que está medio llena.
Yeah. So some people hate the rain Hay muchas personas que odian la lluvia because they want to go to the beach, porque quieren ir a la playa and others love the rain y otros aman la lluvia because they have a field full of corn. porque tienen, A field full of corn. porque tienen un campo lleno de maíz. The maíz. Yeah. There is So, another question. Oh. Our Jonathan Agli. Will these chats continue for now? I think so, although the interest in the chats seems to be declining. I noticed that the numbers have steadily gone down. La pregunta que acaba de aparecer es si estas conversaciones van a continuar por ahora y parece ser que sí, aunque hemos notado que la cantidad de personas que siguen este programa ha declinado muchísimo. So when we get down to a handful of people, we could Zoom. Entonces, cuando el número de personas que nos ven decline más, vamos a tener que usar Zoom. Zoom. That's With all the screens. Okay. Yeah. So, right, is that Zoom? That's Yeah. Zoom. Yeah. But So, we are using for meetings. And... yeah. We could do that. Entonces, si el número de personas que nos ven baja muchísimo, vamos a tener que hacer esto no en vivo, sino por Zoom. So we'll see what happens. Vamos a ver qué pasa. And I think some people are interested in this because they think it's going to be newsy. News. Well, you know, that there's going to be news items like today about the Sunday Mass. Ok. Muchas personas les gusta este programa porque creen que News. Que este programa les va a traer muchísimas noticias, les va a dar a conocer muchas cosas. Yep. So I don't know, when there isn't any news, I guess we won't have anything to talk about. Entonces, cuando no hayan nuevas noticias, seguramente no vamos a tener de qué hablar. But I think that's going to be a while. I don't know. Oops, there's another. Pero creo que va a transcurrir un largo tiempo. There's another question. It is comforting and helpful to people who are sharing something to look forward to each week. Oh, that's nice. Well, we enjoy coming to your house. You want to say that? Ya. Sí. Aparece un comentario ahí que dice que este programa es algo que ayuda mucho y conforta mucho a las personas que no pueden salir de sus casas, que están encerradas en sus casas. Yeah. No news is good news. No news is good news. Yeah, that's true. Y el comentario continúa diciendo que cuando no hay noticias es porque son buenas noticias. Yeah. So we'll see what happens. If the interest in the chats kind of disappears, the chats will disappear. Entonces vamos a ver qué pasa. Si el interés en estas conversaciones desaparece, entonces seguramente este programa va a desaparecer. But we'll play it by ear and see what happens. Pero vamos a ir mirando qué es lo que va pasando. We look forward to these. Nosotros queremos seguir siguiendo, nos divertimos mucho viniendo aquí. I'm saying that for myself. I'm not so sure about a I'm lot. saying the same. You're saying the same thing. But Okay, it's that's fun good. to come here. Yeah. So we get to chat with you, and you get to talk back to us, which is, how cool is that? Vamos a ver qué pasa. Nosotros queremos seguir viniendo aquí, pero también puede ser que conversemos con ustedes. Eso también puede ser muy bueno. Yep. So, I think when we first started these chats, Cuando empezamos estas conversaciones, there was a lot more interest because there was much more confusion than there is now. hubo más interés porque en ese momento había muchísima confusión, más de la que hay en este momento.
and a lot of questions about what will we do about Mass? Will there be confessions? Holy Week was coming. Eran muchísimas preguntas acerca de si iban a haber las Eucaristías y las confesiones. Incluso estábamos en medio de la celebración de la Semana Santa. But now that all that is behind us and we're getting, I think, more comfortable with the pandemic activity. Entonces, ya que esas actividades y celebraciones han pasado, nos hemos acostumbrado un poquitito más a vivir con esta realidad de la pandemia. Yeah, I don't think there's as much confusion. Creo que ahorita no hay tanta confusión. I think there is another Oh, question. there we go. Yep. We look forward to these two fathers. Oh. Thank you for doing this. We miss you. Oh, that's nice. Hay un comentario ahí que dice que las personas quieren seguir viendo esto y que nos dan las gracias a los sacerdotes por estar haciendo esto y conectar con ustedes. Thank you for the encouragement. Muchas gracias por animarnos. So I don't know. I suspect that by this weekend's online masses, Yo creo que las misas en vivo durante estos fines de semana, we will know what we're going to do the following week. Vamos a darnos cuenta lo que vamos a hacer la semana que sigue después. Yeah. This is the 13th Sunday in ordinary time, next Sunday. Ese es el domingo 13º del tiempo ordinario. 13 is my lucky number. El 13 es mi número de suerte. And so I think we will be able to announce at the Masses Sunday what we will be doing on the 4th and 5th. Seguramente vamos a tener la posibilidad de anunciarles a ustedes este domingo lo que vamos a continuar haciendo la semana que sigue. So we will not only announce it at the Mass, but we will also post it on the website. No solamente vamos a anunciar todo esto en la Eucaristía, sino que todo va a quedar incluido en la página web. Yeah. I think you have another thing. We really enjoy the chats. Look forward to them every week. Thank you. That's our fan base right there. 4 of them. It's wonderful to hear that. Hay otro comentario que dice que disfrutan estas conversaciones y que esperan poder tener la oportunidad de seguir estando con nosotros en estas conversaciones y pues muchas gracias. Parece ser que esto también nos anima. Yeah. Nothing like fishing for compliments, huh? What else? Did we cover everything that we had talked about? Yeah, because we're going to talk about confirmation and first communion, but That's coming. okay. Oh, but you know what we did talk about was adoration. También hemos hablado acerca de la adoración. So there has been a tradition. Hay una pareja de esposos que tienen la tradición of having adoration of the Blessed Sacrament on Thursdays. Esta tradición es de hacer adoración al Santísimo Sacramento todos los jueves. In the little chapel where we are right now. En esta pequeña capilla donde estamos en este momento. And of course, this little chapel is completely reorganized for the online presentation. Y pues esta pequeña capilla ha sido reorganizada para poder transmitir todos esos programas que hemos tenido online. I think it's a source of real strength for us in all of these programs to know that we are in the presence of the Blessed Sacrament. Esto ha sido seguramente una forma muy fuerte de ayudarnos a nosotros mismos de que todos los programas que estamos transmitiendo han sido siempre en presencia del Santísimo Sacramento. The Eucharist is the center of our faith. Huh? La Eucaristía es el centro de nuestra fe. So we had talked about the possibility on Thursdays. Entonces hemos hablado de la posibilidad de continuar la adoración los jueves.
maybe from after the 9 o'clock Mass at St. Joseph's, Tal vez después de la misa de 9 de la mañana los jueves en San José, because St. Joseph's is open all day, porque la iglesia de San José está abierta todo el día. to have exposition of the Blessed Sacrament from after the 9:30 Mass until noon. Entonces, a tener exposición del Santísimo después de la misa de las 9 hasta el mediodía. And then at noon, we would have benediction Entonces, al mediodía tendríamos la bendición and repose the Blessed Sacrament. y la reposición del Santísimo Sacramento. At Sagrado Corazon on Thursday afternoon at 5, En Sagrado Corazón, las tardes, los jueves en las tardes, a las 5 de la tarde, there is a holy hour hay hora santa before the Blessed Sacrament, en frente del Santísimo Sacramento. and that's followed by Mass at 6 p.m. Y esto está seguido de la Eucaristía a las 6 de la tarde. So Thursday, which is the day on which we commemorate the establishment of the Eucharist, Entonces, los jueves en los que nosotros conmemoramos el establecimiento o la institución de la Eucaristía, we would take time to contemplate, to meditate on the Eucharist. entonces tomaremos tiempo para contemplar y meditar en torno a la Eucaristía. So if you are interested in spending some time in prayer before the Blessed Sacrament, Entonces, si usted está interesado en dedicar un tiempo de oración en frente del Santísimo Sacramento, let us know about your interest. déjenos saber acerca de su interés. We would not expose the Blessed Sacrament and leave the Blessed Sacrament there alone. No vamos a exponer el Santísimo Sacramento y lo vamos a dejar allí solo. So it's about making a personal commitment for a period of time, sometime between 9:30 and noon. Entonces, esto es establecer un compromiso personal de estar enfrente del Santísimo Sacramento después de las 9 de la mañana hasta las 12. Puede ser, o un periodo de tiempo. Yeah, and we'd still have to observe all the safe environment, the safety precautions relating to the pandemic. De todas maneras, tenemos que seguir conservando todas estas precauciones acerca de la seguridad de la salud de todos, según lo que está determinado con esto de la distancia social y la desinfección de nuestras manos. I think there are some comments. Oh, well, okay. What will replace paper hymnals at Mass? Nothing. And I would love the chats to continue. Hay una pregunta acerca de lo que puede reemplazar en papel a los cantorales. La respuesta es nada. Right. One of the things that they've discovered is that when we sing, it's like sneezing or coughing, we expel more droplets from our mouths than we do when we don't sing. Pero lo que se ha descubierto es que cuando cantamos, tenemos la facultad de expulsar más virus y bacterias que cuando no lo hacemos. Even though people are wearing masks, I guess the idea is that I guess they're discouraging singing at Mass. Entonces, aunque las personas están usando una máscara, lo que seguramente nos están pidiendo es simplemente no cantar. I think this is all a work in progress, right? Yo creo que esto es simplemente un proceso en el que todos tenemos que trabajar. Yeah, it's gonna change. It's gonna be modified. Esto va a ir cambiando, va a ser modificado. At the English Mass on Sunday, they sang a hymn called "How Can I Keep From Singing?" El domingo en la Eucaristía cantaron una canción que dice How can I keep from singing? How can I stop singing? ¿Cómo voy a parar de cantar? It's one of my favorite hymns. Es uno de los cantos favoritos míos. And so I was singing under my breath. Entonces voy a cantarlo debajo de mi aliento, mi aliento. Yeah. So I don't know. They do. Oh wow, there's a long one. They do allow us to print sheets with
hymns and prayers and stuff like that. And maybe as we get more organized, if we're stuck in this mode for a while, we'll probably do something like that. But that's one more thing to clean up. Remember, there's a crew. I'm doing too much talking. But there's a crew that cleans up after everything that happens in the church, so that when you go into the church is clean. Entonces tenemos la posibilidad seguramente de imprimir algunas canciones en algunas hojas y seguramente si seguimos en este proceso podríamos elaborar este paquete de copias, pero recuerden que eso sería algo más para limpiar, porque recuerden ustedes que hay un grupo de personas que son voluntarias y nos ayudan a desinfectar después de las celebraciones eucarísticas y eso implicaría más trabajo para ellos en el proceso de desinfección. Yeah. So we try to respect that, their work and make it easier for them to clean up after everything. Okay, there is a good question right here. Okay. Since a lot of people are staying home, do you have any recommendations for a spiritual movie to watch? Your personal favorites? Hay una pregunta aquí acerca de, pues, si tantas personas tienen que quedarse todavía en su casa, si el padre tiene alguna recomendación acerca de alguna película espiritual para ver, de pronto de las que son películas que son favoritas del padre. Well, I love movies, so ustedes saben que me encantan las películas. There's all the old standbys from the old days, like The Bells of St. Mary's. Hay muchas películas de los tiempos pasados, como por ejemplo Las Campanas de María. St. Mary's, the church. Las Campanas de Santa María. See, and Going My Way. That's the name. Yeah, that's the name of the name of the movie's Going My Way. Bing Crosby movies. But I really like the. Somebody say that, Going My Way. Oh, they say Going My Way? Yeah. Yeah, it's a great movie. The Keys of the Kingdom. Los claves de Las llaves del reino. About a missionary in China. De un misionero en China. Boy, there's just a lot of them. Hay muchas películas. I should put a list together. Yo creo que puedo poner una lista y dárselas a conocer. Yeah. I remember telling you a couple of weeks ago about a Franciscan priest who has his own YouTube channel. Yo recuerdo que unas semanas atrás les estoy hablando a ustedes acerca de un sacerdote franciscano que tiene su propio canal de YouTube. Father Casey Cole. El padre Casey Cole. And I think he has a little YouTube video on his favorite movies. Y yo creo que él tiene un pequeño video en YouTube acerca de sus películas favoritas. Yep. I like the Star Wars movies. Me gustan las películas de la Guerra de las Estrellas. Yep. I'm amazed at how profound a message there is in some ordinary movies. Yo siempre me he sorprendido mucho de cómo hay algunos mensajes muy grandes detrás de las películas que son películas normales, ordinarias. Yeah. I think of funny movies like Yours, Mine, and Ours. Creo que películas divertidas. And there is another, Francis of Assisi. Oh, yeah. 1961. Oh, that's the Zeffirelli. Oh. No. 61 is not that old. Oh, that's the one with, is it Ferrer? What is his name, the actor? Oh, no. I can't think of his name now. I can see him. I think Zeffirelli's Zeffirelli's is 90 something. Oh, no, it can't be. I was in Baltimore when that happened. 61. This is 1961. 61, yeah. No, the 61 version is wonderful. I'm not so sure about the later one. Propone la película San Francisco de Asís de 1961.
y es una muy buena versión de la historia. There's a life of Saint Augustine on YouTube Ustedes también saben que está la vida de San Agustín en YouTube. called The Restless Heart. Okay. I don't know how you translate restless. Restless is like un corazón luchador, I think. Luchado. Luchador. Un corazón. The restless heart. Yeah, The Restless Heart. Un corazón luchador. Yeah. Yeah. The life of Saint Augustine. Oh my. Movies. Do you have favorites? Do you like movies? San Francis, all of them. Oh, everything's about Saint Francis. Padre Pio. Oh yeah. But is there a movie about Padre Pio? Yeah. Oh, there is. Oh wow. And also, I watched the history of Pope John 23rd. Oh, It's a beautiful movie as well. La película del Papa Juan 23. Oh, Carol Wojtyła. Wojtyła. Yeah. There are 2 movies about him. They're so good. Yeah. Hay películas acerca de los papas. Okay, there is something. What happened with the No. red there? I am Turkish, but I like Jesus and Christian people. I'm what? Somebody from Turkey, Oh. but I like Jesus and Christian people. Oh. 2 years after the release of Saint Francis of Assisi, another movie, Dolores Hart. Plays Yeah. St. Clair. Yeah. Mhm. You know she's here in Connecticut. Oh, really? Yeah. She's the actress? yeah. She Oh. became a Benedictine. She plays a Franciscan in the movie, but she's a Benedictine in Regina Laudis, the monastery in Bethlehem, Connecticut. I remember her. You have to go and visit. Yes. Yep. Yep. She's famous. She knew Elvis Presley before he became a legend. Okay. Yeah. St. Francis. A lot of the lives of the saints are always interesting. Ustedes saben que la vida de los santos siempre son interesantes. St. Ignatius, we said this once before, I think, that St. Ignatius Loyola was wounded, right, in his leg in battle. Dijimos esto antes, que San Ignacio Loyola fue herido en su rodilla durante la guerra. He was a soldier, Fue un soldado. and he ended up in a monastery which was being used as a hospital during that war. Y terminó en un monasterio que fue usado como hospital durante esa guerra. And he wanted to read, and they gave him a book called The Lives of the Saints. Y él quería leer y le dieron un libro que se llamaba La vida de los santos. And he always said that reading about the lives of the saints is what helped him in his life to clarify his vision. Entonces él siempre dijo que leer la vida de los santos fue lo que le ayudó a él a clarificar su visión. Yeah. So, movies about the lives of the saints are fascinating. Entonces las películas acerca de la vida de los santos son muy fascinantes. The miracles of Marcelino. Oh, the little boy. The miracle of Marcelino. The Miracle of Marcelino. Yeah. That's a good one. That's a very good one. Yeah. It's about a little guy Yeah. who was living with the friars. Yeah. We call Marcelino Panini. Yeah. Es Marcelino Panelli. una película muy hermosa. Yeah. No, that's There are not two versions, but there are 2 movies. One was in black and white, Uh-huh. and the other one is a color. Right? The black and white one's the one I know. Yeah. No, that's a wonderful movie. There was a movie with Tom Conti. The movie was called Saving Grace? Was it Sanctified? Somebody's talking about Saving Grace, a young pope. That's it, Tom Conti. Because he has lost
touch with the people Yes. accidentally. Accidentally leaves his himself garden. out at the Yes. Vatican and believes it's a part of the God's plan for him. It's hard to find that movie, but it's wonderful. Tom Conti plays the Pope, and a child comes to him from her village in the mountains, and their priest has left them. And he gets locked out accidentally. He was gardening, and he's not dressed like the Pope. He's dressed like a gardener. And everybody's walking by him, and they don't recognize him. And so he finds his way to that mountain village, and he takes the place of the priest who left. But there's more to the story. It's wonderful. Estamos Saving hablando acerca de otra película que se llama Gracias Salvador. Es acerca de la historia de un papa que encontró otra manera de acercarse a las personas y es una historia supremamente interesante. Oh yeah, it's a lovely movie. Yeah. What else? I'm coming from the same guy from Turkey. I am Muslim. Jesus and Mary are so innocent. And I love them. That's wonderful. That's true. Actually, I think Muslims have a great devotion to Mary. Hay un comentario aquí de una persona que es musulmán y dice que tienen un amor especial por Jesús y la Virgen porque eran personas muy inocentes. Yeah. They see Jesus as a prophet. Y los musulmanes tienen una devoción especial por Jesús y María y ellos ven a Jesús como un profeta. And Mary, of course, his mother. Y a María como su madre. Yeah. We should put a list together. We'll put a list together. Yo creo que deberíamos poner una lista completa de películas para ustedes. Yeah, it won't be exhaustive, but there's so many good movies out there. Yeah. Well, I think we've come upon the end of our time with you. We've certainly enjoyed it, and you've been very responsive tonight. Yo creo que estamos llegando al final de este encuentro con ustedes. Hemos disfrutado mucho y ustedes han sido muy participativos hoy. Yeah, and we're in 2 different countries tonight. Y hemos estado hoy en 2 países distintos. Well, maybe 3. Maybe 3. I think people from Colombia are watching. Are they? Yeah. Oh, 3 different countries. 3 países. 3 continents. We're on 3 continents. 3 continentes. That's good. So thank you for joining us. Muchas gracias por unirse a nosotros. And we're going to say a prayer that honors Mary as our closing prayer. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.